tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la presentación. Le damos en nombre de la dirección de la facultad, consejeras universitarias y nuestra comunidad de la Facultad de Arquitectura. Le damos la bienvenida al doctor Sergio Manuel José Martínez de Castro. Bienvenido, doctor. Voy a explicar un poco cómo será la dinámica. Primero vamos a leer la semblanza del doctor Sergio Alcocer. Posteriormente, terminando la semblanza, él va a plantearnos su programa de trabajo y cuando él termine daremos un espacio para preguntas y comentarios. La idea es juntar 3 preguntas o 3 comentarios y luego él contestará, y así podemos hacer algunas rondas de preguntas y comentarios. También la idea es que nos llevemos 2 minutos en la formulación para que no se extienda mucho y podamos tener tiempo de hacer más preguntas. Entonces, bueno, damos inicio y le cedo la palabra a la maestra. Gracias, Gloria. Muy buenas tardes a todos, doctora. Muchas gracias por asistir. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro nació en la Ciudad de México el 7 de enero de 1963. Es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como becario de CONACYT, realizó su doctorado en estructuras en la Universidad de Texas en Austin. Es investigador titular C en la Coordinación de Ingeniería Estructural del Instituto de Ingeniería de la UNAM y tiene el nivel D del programa de Climas al Desempeño. Su quehacer académico se ha centrado en el estudio del comportamiento de estructuras de mampostería y concreto, así como en el desarrollo de criterios de diseño, evaluación y rehabilitación basado en observaciones experimentales y estudios analíticos. Ha desarrollado criterios para la evaluación de la vulnerabilidad estructural y para recuperar la funcionalidad de estructuras dañadas por sismos. En cuanto a docencia y formación de recursos humanos, además de impartir clases en el posgrado de Ingeniería de la UNAM, ha dictado cursos de educación continua en la Facultad de Ingeniería, la Universidad de Texas en San Antonio, así como en universidades públicas, asociaciones y colegios de profesionales nacionales y del extranjero. Ha sido tutor de 22 tesis de licenciatura, 24 de maestría y 2 de doctorado. En relación con la producción científica, ha publicado 56 artículos en revistas científicas, incluidas en índices nacionales e internacionales, 21 libros, capítulos de artículos de memorias arbitrarios, 40 libros y capítulos de libros, más de 160 publicaciones técnicas, 7 proyectos de normas mexicanas y 2 guías técnicas, así como más de 25 propuestas de modificaciones de normas y reglamentos de construcción, además de una patente concedida. Su más reciente publicación es el libro titulado La UNAM, Compromiso con el Futuro del 2023. De agosto de 2000 a abril de 2023 fue director de investigación de SENAPRED, en donde encabezó los esfuerzos para la creación del Programa Especial de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres. De abril de 2003 a noviembre de 2007 fue director del Instituto de Ingeniería. Durante su gestión impulsó la modernización académica y de la infraestructura del instituto. Promovió la vinculación con centros de investigación internacionales, recuperó y amplió el vínculo con diversas dependencias del sector público y privado, mejoró la administración mediante la simplificación de trámites y sentó las bases para el desarrollo posterior de la institución, entre otros logros. Dejó la dirección del Instituto de Ingeniería para desempeñarse como secretario general de la UNAM de noviembre de 2007 a abril de 2011, donde impulsó cambios normativos para fortalecer la institucionalidad universitaria, la renovación de la oferta académica institucional y aumentar la movilidad y la internacionalización. Coordinó la elaboración, modificación y actualización de una veintena de ordenamientos universitarios, la creación de 5 reglamentos y la derogación de 2. Durante su gestión se concluyeron trabajos del claustro académico para la reforma del Estatuto de Personal Académico,
También promovió y apoyó la creación de la Comisión Especial de Equidad de Género de la UNAM y su reglamento. Además, se iniciaron los estudios sobre el envejecimiento de la planta académica, que sirvieron de base para el actual programa para la jubilación digna del personal académico. De febrero a diciembre de 2012 fue coordinador de innovación y desarrollo de la UNAM, donde impulsó la innovación tecnológica con sustento humanístico y social al servicio de la academia, a través del desarrollo de programas de emprendimiento y de primer empleo mediante cursos, ferias y encuentros de la comunidad universitaria con empresas del sector productivo, así como el desarrollo y fortalecimiento de programas institucionales. Entre enero de 2013 y julio de 2015, se desempeñó como subsecretario para América Latina en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde demostró capacidad de negociar exitosamente con los Estados Unidos y Canadá, y apoyó, mediante la red consular, a la comunidad de mexicanos más grande en el exterior. Asimismo, incorporó a la agenda trilateral temas de educación, cultura, ciencias e innovación, abriendo oportunidades para estudiantes y académicos, tanto de la UNAM como de otras instituciones de educación superior. Participó en la creación y planeación de educación estratégica y operación del diálogo económico de alto nivel. Propuso la creación del Foro Bilateral de Educación Superior, Innovación e Investigación entre México y Estados Unidos, FOSEBI, así como del FOSEBI Canadá. Fue coordinador de los programas de capacitación en el exterior para estudiantes de nivel superior, Proyecta 100.000 y Proyecta 10.000. Actualizó los planes maestros y el desarrollo de infraestructura fronteriza. Coordinó la planeación y operación de UNCI, México US Entrepreneurship and Innovation Council. Gracias a su iniciativa se completaron 126.000 movilidades y se firmaron 115 convenios entre universidades de México y Estados Unidos. Desde 2018, por invitación de la Jefatura de Gobierno, es presidente del Comité Científico Asesor en Sismos y Resiliencia de la Ciudad de México, donde coordina el desarrollo de la primera ley de construcciones para la Ciudad de México. Es integrante del Comité Técnico Asesor de Refuerzo y Rehabilitación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro 2021, del Comité Asesor en Seguridad Estructural de la Ciudad de México, coordinador de los subcomités revisores de las normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, versión 2023, y presidente de los subcomités revisores de 4 normas técnicas. Actualmente es presidente por un segundo periodo del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, reconocido como el mejor think tank de México y Canadá, donde ha fortalecido la discusión y propuesta de políticas sobre asuntos globales e internacionales mediante la implantación de 20 grupos especializados. Asimismo, es fundador y presidente de México Exponencial, think tank sobre el futuro de las tecnologías exponenciales y su aprovechamiento a favor de México. Le damos la palabra al doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por las presentaciones. Voy a apoyarme en una presentación para resaltar los aspectos más importantes de mi proyecto de trabajo. Muchas gracias, doctora Medina, Olivares. Me da mucho gusto estar en la Facultad de Arquitectura, con quien, por razones profesionales, tuve una estrecha colaboración y afecto. Muchos de los colegas están aquí presentes. Tengo el gusto de conocer desde hace un montón de años. Bien, voy a hablar acerca del futuro de la universidad y cómo vislumbro cuál es la visión que tengo de la universidad del futuro y cómo a partir de la solución de los problemas cotidianos debemos y podemos llegar a un futuro que es posible y deseable. Un futuro en donde las 3 funciones sustantivas de la universidad, la formación, la extensión y la investigación, tengan lugar con la participación de la comunidad universitaria, recordando que la comunidad universitaria somos todos los trabajadores académicos y administrativos, el alumnado y los egresados de la universidad.
De tal manera que la visión que planteo de la universidad es que sea una en donde gocemos plenamente de autonomía, en donde la comunidad universitaria sea participativa, plural, solidaria, incluyente, respetuosa de la diversidad íntegra y autocrítica. Este último rasgo con objeto además de que nos permita revisar los avances cotidianamente y podamos hacer los ajustes que se consideren necesarios, en donde hagamos énfasis en nuestro carácter nacional, particularmente en lo referente a la solución de los problemas más importantes para el país, la atención de las situaciones de nuestro país para mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Una universidad que forme bachilleres, profesionistas expertos y graduados que sean competitivos y reconocidos nacional e internacionalmente, emprendedores e innovadores, con una planta docente de vanguardia que sea experta y referente en los distintos foros nacionales e internacionales. Una universidad que sea la mejor universidad en materia de investigación, docencia y extensión de la cultura, no solo de nuestro país, sino de América Latina. Una universidad que goce de planes de estudio flexibles de manera que permitan el libre tránsito de las alumnas y alumnos, de los académicos, las académicas, entre entidades e instituciones de educación superior, de tal forma que le permita a los alumnos construir su propia trayectoria académica interior de la universidad. Una universidad en donde su investigación pondere y estimule las contribuciones multi, inter y transdisciplinarias, con igualdad de género, con principios de sostenibilidad, a partir de proyectos de gran trascendencia, enfocados a la solución de los problemas principales del país, así como también el avanzar en el conocimiento. Una universidad que participe de estos grandes proyectos, que sea líder en el desarrollo, así como también en el licenciamiento de estos. Una universidad que tenga una estructura organizacional de gobernanza y administrativa que apoye con eficiencia, agilidad y transparencia a las funciones sustantivas de nuestra universidad, con una visión de futuro, con perspectiva de género y con sostenibilidad. Y una universidad en la cual se enorgullezca de garantizar la igualdad, la seguridad, así como las libertades de cátedra, de investigación, de creación y de pensamiento. Así pues, para alcanzar esta visión de futuro, el proyecto de trabajo se fundamenta en 6 ejes estratégicos, 3 de los cuales, los primeros 3 corresponden a las 3 funciones sustantivas de la universidad, la formación, la investigación y la extensión de la cultura, y los 3 siguientes ejes son considerados como habilitadores o transversales que apoyan el desarrollo de los estudiantes. Destacaré al final de la presentación 2 temas transversales de la mayor importancia que como tales los he separado del resto. El eje principal es el de la formación de recursos humanos, la formación de vanguardia, con equidad y comprometida con la sociedad, de tal manera que nos permita alrededor de ella articular a la investigación como un mecanismo de vinculación con la docencia que nos permita mejorar la calidad de la docencia, articular igualmente con la extensión de la cultura para formar comunidades, como voy a expresar más adelante, éticas, íntegras, solidarias, sostenibles, apoyado igualmente en una cultura de la creatividad, de la innovación y la vinculación bajo principios de internacionalización para poder incidir en un mundo global, así como mencioné, para tener una gobernanza, administración, organización y seguridad institucionales ágiles y eficientes. El proyecto de trabajo está presentado de la manera de un mapa de ruta, de tal forma que nos permita poner a la universidad al día, que nos permita con una evolución, con una visión clara, lograr el cambio que requiere la universidad, atendiendo primero que nada los problemas cotidianos y ir construyendo a través de esta misión. Siendo el eje fundamental de la formación, parece central que el rector tenga exprese un claro compromiso con los jóvenes. Un compromiso que parte de reconocer que son las juventudes la mayor riqueza de un país, que en el caso de nuestra universidad que representa la mayor responsabilidad en la formación de los jóvenes. Y por ende, en mi caso de ser designado como rector, me comprometo a tenderle la mano a los jóvenes, acercarme, escucharles y apoyarles. El primero de los ejes que mencionaba, el de la formación de vanguardia, con equidad y comprometida con la sociedad, incluye un conjunto amplio de proyectos. Yo los invito a aquellos de ustedes que quieran profundizar, que puedan revisar el proyecto de trabajo que presenté a la consideración de la Junta de Gobierno.
en el cual en 120 páginas desarrollo no solamente un diagnóstico, sino presento las estrategias, es decir, los qué tenemos que lograr, y sobre todo también presento los cómo, donde creo que lo importante no es nada más diagnosticar y decir qué hay que hacer, sino entender y saber qué hacer para poder resolver esos qué mediante los cómo, las acciones. Quiero destacar dos de estos proyectos. El primero de ellos le he denominado Tu trayectoria en la UNAM, que es una iniciativa que implica que los planes de estudio de la universidad, como mencionaba anteriormente, sean flexibles y le permita a las alumnas y a los alumnos de la universidad construir su trayectoria académica, cumpliendo naturalmente con las asignaturas que son obligatorias, que sean definidas como tales, y que le permita tomar alguna otra asignatura optativa incluso fuera de la facultad, en este caso arquitectura, o incluso fuera de la Universidad Nacional. Un ejemplo que tenemos quienes nos dedicamos a la construcción o a la ingeniería civil, en el caso de la carrera de ingeniería civil en la facultad aquí de sus vecinos, es que uno entra como si fuera un tubo de acero, donde entra a la boca del tubo, que se denomina licenciatura en ingeniería civil, y únicamente sale del tubo, si es que uno sale como licenciado en ingeniería civil, sin poder tomar ninguna otra asignatura que no sea las que están prescritas o establecidas en el plan de estudio. Si yo me quiero dedicar a la construcción, considero que es importante tener una interacción con los arquitectos para entender, por ejemplo, los retos que representa la iluminación o la ventilación ahora frente al COVID-19, y que bueno, que no hay manera de que yo pueda tomar una asignatura en la facultad. Peor aún, ni siquiera puedo tomar una asignatura dentro de la facultad de ingeniería que esté fuera del plan de estudios. Si yo fuera del plan de estudios quiero tomar una asignatura sobre robótica aplicada a la construcción, que es una tecnología cada vez más utilizada, no hay manera que yo pueda tomar un curso de introducción a la robótica que se pueda dar en la carrera asociada a la mecatrónica. Pues eso tenemos, el planteamiento es romper esos espacios, estos tubos rígidos que tenemos dentro de nuestra universidad y permitir que los alumnos, que además en el caso de la licenciatura son adultos, que son actores de su propia educación, puedan diseñar su trayectoria dentro de la universidad. Naturalmente esto entraña una serie de modificaciones, hay que empezar por lo básico, hay que empezar por revisar las normas, los cuerpos normativos básicos de la universidad, como es el caso del marco institucional de docencia. Es un documento que desde hace 40 años no se modifica y que nos establece cómo debemos de impartir docencia en la universidad. Ciertamente han evolucionado las tecnologías, han evolucionado las estrategias de aprendizaje y de enseñanza, y sin embargo nuestro marco institucional no ha evolucionado. Y eso lo pongo simplemente como un ejemplo de las muchas otras acciones que tendríamos que implantar con objeto de poder llegar a una iniciativa. La segunda de las iniciativas la he denominado Pasaporte Universal. La idea con esto es que un alumno que se titule con, digamos, la licenciatura de arquitectura, se lleve, además de su título de licenciado o licenciada en arquitectura, se lleve su pasaporte universal, que es un conjunto de certificaciones que están en línea de aquellas unidades que han sido debidamente certificadas y que pueden ser presentadas ante un futuro empleador para que tenga posibilidades de ser más empleado y pueda recibir una mejor remuneración. Me refiero, por ejemplo, al dominio del idioma inglés, me refiero a la certificación en el manejo de ciertos sistemas de cómputo, ciertos paquetes de cómputo que puedan ser útiles, por ejemplo, el Revit, ese tipo de paquetería que bien certificada les puede presentar como una carta adicional a su propio título para poder ser más empleables o mejormente empleables de lo que actualmente son. Y a eso podemos sumar distintos tipos de certificaciones. Aquellos, por ejemplo, que practiquen un deporte en equipo, que genera, como sabemos, disciplina, genera igualmente un aprendizaje de colaboración, un aprendizaje colaborativo, de aprender a ganar y a perder, de tener un trabajo en donde se respetan los liderazgos con el capitán y el fin de un equipo. Bueno, eso también representa una posibilidad de ser certificado y puede ser presentado como una habilidad que esté dentro de este pasaporte. Un pasaporte electrónico que bajo tecnología de tipo blockchain pueda uno llevarse consigo de manera simultánea con el título profesional. El segundo de los ejes es el de la investigación. Este es un aspecto central para cualquier país que aspira a tener un mejor desarrollo. Como sabemos, los países más desarrollados en el mundo, que son los vecinos del norte, los países nórdicos, los países europeos, los países asiáticos, basan su desarrollo en el conocimiento, en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología,
tecnología. La Universidad Nacional, siendo la principal universidad, la principal generadora de ciencia y tecnología en nuestro país, tiene que mantenerse al día, no solamente en temas de los temas propiamente, sino en la manera de contribuir a la investigación científica. Por ello se plantea en la parte superior nuevas formas de organización, de evaluación académica y de financiamiento. La evaluación académica, porque si queremos vincular a los investigadores con la docencia, para que podamos contar con docentes de vanguardia en los temas que se requieran para avanzar, pues necesitamos reconocer esa participación de los investigadores en la docencia, ya sea a nivel de nuestro bachillerato, a nivel de la licenciatura o bien a nivel del posgrado. Estamos buscando nuevas formas de financiamiento. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora de Humanidades, Ciencia y Tecnología, ha visto disminuidos sus apoyos de manera muy significativa a la ciencia. ¿Qué pasará dentro de un año y medio con el CONACYT? Nadie lo sabe. Lo que sí tengo claro es que necesitamos, independientemente de recuperar los apoyos a través del CONACYT y de organismos similares, necesitamos buscar otras fuentes de financiamiento de la universidad que le permitan implementar sus ingresos extraordinarios para ser utilizados en aquellas áreas de crecimiento, de fortalecimiento de la propia universidad. Implica también aprender a organizarnos de una manera distinta, a través de redes, de espacios de movilidad en donde podamos lograr mayores intercambios entre facultades entre institutos y centros, es decir, dentro de la propia universidad. Implica además que hagamos este desarrollo bajo criterios de planeación académica y de perspectiva. Si algo no hacemos en la universidad, y aquí ustedes son expertos en planeación de obras, es que no planeamos el crecimiento de nuestra universidad. Hemos crecido de manera casuística, sin una lógica académica detrás, sin una perspectiva de hacia dónde están yendo las tendencias en las diferentes áreas del conocimiento y consecuentemente de cómo la universidad debe de acompañar estas tendencias, tanto en la definición de los perfiles académicos del futuro, como en la definición de aquellas inversiones en materia de equipamiento, de infraestructura, eventualmente del crecimiento. Entonces planteo que la universidad crezca con base en una planeación y una perspectiva académica, incluso que nos permita contribuir al crecimiento, a la planeación y a la perspectiva a nivel nacional. Nuestro país no se piensa a sí mismo, como lo hacen otros países. Corea del Sur es un país que tiene una economía ahora mayor que la nuestra, pero que en los años 70 era más pequeña que la economía mexicana de la época. Un país que ha invertido de manera constante en ciencia y tecnología, que ha mejorado la calidad y la oportunidad de la educación y que ha planeado su desarrollo a tal punto que cada 5 años hacen un corte y replanean los siguientes 5 años. En el ámbito de la agricultura, si piensan que el futuro está en la biotecnología, pues dedican esfuerzos para que en los siguientes 5 años Corea resuelva o avance de manera sustantiva, por ejemplo, en la producción de alimentos y medicinas a base de la biotecnología. Eso les ha permitido a los coreanos de manera muy asertiva invertir los recursos que eran escasos en los años 70, ahora convertirse en una potencia industrial, por supuesto, de la mayor importancia. El planteamiento aquí es que desde la universidad podamos contribuir al pensamiento, al diseño del futuro de México, mediante un centro que haga énfasis en virtual. No estoy pensando que construyamos más edificios y tengamos más burocracia en la universidad, sino que aprovechemos las capacidades que ya tenemos en la universidad para lograr planear el futuro de nuestra universidad. El tercero de los ejes se refiere a la extensión de la cultura. Normalmente entendemos a la extensión de la cultura como aquella referida al disfrute de las bellas artes o la divulgación humanística y la divulgación de la ciencia. Yo quiero incorporarle un rasgo adicional, que es el que está abajo, a la izquierda, de la cultura de la legalidad, de la ética, de los derechos humanos, de la sostenibilidad de la sociedad de la vida. Si nosotros examinamos la situación actual de nuestras comunidades, de nuestras poblaciones, la población de trabajadores administrativos, de trabajadores académicos, de nuestras alumnas y alumnos y de nuestros egresados, vemos, por ejemplo, en el caso de nuestras alumnas y alumnos, que viven de pasar de una epidemia de COVID-19 ahora a una epidemia de soledad y aislamiento, donde muchos de nuestros alumnos no se sienten respaldados y cercanos por parte de la universidad, en donde los académicos no acompañamos, no preguntamos, no nos interesamos
por su situación socioemocional. Y aún cuando por ocasiones, aunque nos interesemos, no tenemos las herramientas para poder atenderlas o atenderlos, no tenemos esas experiencias. Lo que me preocupa es que la universidad no ha hecho un diagnóstico formal del post-COVID-19, dónde nos encontramos en términos de nuestras poblaciones y qué podemos hacer en términos de acciones inmediatas para atender su situación socioemocional. Y de esta manera podamos construir desde la cultura, podamos construir una cultura de la legalidad. Sabemos que uno de los grandes retos de nuestro país es la falta de un Estado de Derecho. Sabemos que uno de los grandes retos de nuestro país es la escasa o la débil promoción y respeto de los derechos humanos. Sabemos que en nuestro país vivimos permanentemente de la cultura de la corrupción, de la cultura de las diferencias y de las ventajas de ciertos grupos sobre otros. Y eso se va trasladando a nuestros alumnos desde aquellos de iniciación universitaria, que son prácticamente niños, hasta las diversas juventudes de nuestra universidad. Y el punto aquí es que podamos, a través de la cultura, construir culturas para lograr una comunidad que sea solidaria, ética, incluyente, responsable y sensible. El cuarto de los ejes es relacionado con la cultura de la creatividad, la innovación y la vinculación de nuestra comunidad con las necesidades de nuestro país. Aquí hay igualmente un grupo amplio de proyectos, quiero señalar tres de ellos. La iniciativa UNAM por México, que implica una iniciativa que encabeza el rector de la universidad para mantener un diálogo, grupos de trabajo que nos permitan identificar con el sector público y con el sector privado cuáles son los principales temas que desde la universidad podemos ayudar a abordar. A la universidad no le corresponde resolver los problemas, nosotros no somos gobierno, lo que sí nos corresponde es generar las soluciones, propuestas de soluciones, acompañamiento de las soluciones para apoyar a la toma de decisiones de aquellos a quienes sí les corresponde finalmente gobernar y lograr que estas soluciones se implanten. La propuesta de UNAM por México entonces nos permitiría realimentar los planes de estudio para poder lograr que los planes de estudio estén debidamente actualizados y sean pertinentes para el sector privado o sector social. Estar en contacto con el sector público y privado para realimentar las líneas de investigación y los resultados finales de la investigación, de tal manera que las invenciones, las propuestas de las investigaciones se traduzcan en innovaciones o se traduzcan en política pública. Y también que nos permitan realimentar los esfuerzos que desde el eje 3 de la cultura nos permita generar este tipo de habilidades blandas que se denominan para que nuestros egresados sean cada vez más empleables, al mismo tiempo que nos permita que desde ese ámbito podamos lograr tener comunidades en donde la igualdad, el respeto a los demás sean prácticas cotidianas en nuestra universidad. Con énfasis en el sur señalo un proyecto que le llamo la UNAM por el sur, que va dirigido a que las capacidades de la universidad hacia los estados de Oaxaca, Chiapas y de Guerrero las logremos articular para lograr que las desigualdades que viven en estos estados las vayamos a batir. De nuevo, no le corresponde a la universidad resolver los temas de desigualdad, pero sí podemos contribuir a su identificación, a su diagnóstico, al planteamiento de soluciones y al acompañamiento de la implantación de los mismos, siempre y cuando las autoridades locales o las instancias locales así lo hayan decidido. El tercero de los proyectos, que es el de Nearshoring UNAM, es la posibilidad de aprovechar una de las grandes oportunidades que tiene nuestro país, que es la reubicación de las cadenas de valor. A partir del COVID-19, debido a la falta de resiliencia y de redundancia de las cadenas de valor, como fue claramente la capacidad de fabricar los tapabocas o los cubrebocas, se vio la necesidad a nivel internacional de reubicar cadenas de valor ya no únicamente basadas en principios de eficiencia económica, sino también en términos de la cercanía y la posibilidad de suplir a los mercados que requerían de cualquier tipo de mercancía. México se encuentra al sur del país, por un lado más poderoso del mundo en términos militares, pero sobre todo más rico del mundo en términos de su poder de consumo. Esto hace que cualquier emprendimiento
que se pueda desarrollar en México, que tenga vistas a una posible exportación, va a tener una aplicación o un consumo en los Estados Unidos o en Canadá, y más allá de eso, entre los tres países que nos une un tratado de libre comercio, nos permite competir contra otros bloques comerciales, como de suyo es China, como está pasando en el sureste asiático y como es la Unión Europea. La universidad entonces, como la Universidad de la Nación, tiene la posibilidad y la responsabilidad de contribuir a que esta oportunidad de nearshoring no la desperdiciemos y podamos dotar ya sea de recursos humanos bien calificados o bien de investigaciones e invenciones para lograr que el nearshoring tenga buenos resultados. El quinto de los ejes se refiere a la internacionalización para incidir en un mundo global. México es uno de los países más importantes del mundo. Es la economía 15 o 16 del mundo, es el país con más sitios del patrimonio de la humanidad registrados ante la UNESCO en el continente americano, es uno de los 3 o 4 países más megadiversos, es cuna de culturas originarias a nivel internacional. Es un país que cuando eleva su voz en el concierto internacional es escuchado y es respetado. En ese sentido tenemos que hacer ver a nuestras comunidades que nuestro país tiene que formar parte de las discusiones de lo que pasa en el mundo y enterar de lo que pasa en el mundo, de conocer los retos de la geopolítica, de entender qué significa la tensión entre China y Estados Unidos para un licenciado en urbanismo o qué representa esto para un licenciado en arquitectura. Que tal vez lo vemos muy lejos, no siempre están tan lejos las repercusiones de estas tensiones o de estos problemas geopolíticos de nuestra realidad. ¿Qué más quisiéramos que la comunidad universitaria, nuestras alumnas y alumnos pudieran hacer estancias, así fuera de unos cuantos días en el extranjero? No tenemos recursos para ello, pero lo que sí podemos es traer el mundo a través de la internacionalización de nuestros planes de estudio. En los planes de estudio tengamos discusiones, por ejemplo, sobre las tendencias internacionales de la arquitectura y del aprovechamiento de la economía circular para el reciclamiento de materiales de construcción o el reciclamiento de los edificios existentes y cómo podemos aprovechar los edificios existentes para nuevos usos, para nuevas aplicaciones. Y poder discutir lo que pasa en diferentes partes del mundo, por ejemplo, sobre ahora el uso cada vez más frecuente de las estructuras de madera con ciertas características especiales para ser aplicadas en para ciertas soluciones. Y tratar de acercar al mundo, a los alumnos, al mundo, incorporándolos en los planes de estudio. Incorporando dentro de esto la enseñanza obligatoria del inglés. Hasta hace 7 años, casi 8, la universidad contaba con una coordinación general de lenguas. A mí me tocó echar a andar esta coordinación por instrucciones del rector en su momento, una coordinación que lo que buscaba, como su nombre lo indica, era asegurarse que en toda la universidad, desde los bachilleratos, en las licenciaturas y el posgrado, se enseñase el idioma inglés con las particularidades que requiriese un arquitecto, un abogado o un auditor, de tal manera que al titularse de las licenciaturas correspondientes pudiese cumplir con un mínimo establecido de dominio del idioma inglés. Esto que pareciera poco importante ahora es crucial, porque esto marca la diferencia entre un egresado de la universidad que pueda ser empleado o no porque se va a ir a trabajar al extranjero, aun cuando se queda a trabajar en México. Y finalmente, quienes buscan talento, ya sea una institución gubernamental, una institución privada, va a buscar a aquel que le reúna las mejores condiciones, no solamente de haber cumplido con un plan de estudios, sino que también tenga estos adicionales como es el conocimiento del idioma. Implica también que la universidad se atreva a participar en iniciativas globales o en proyectos globales como es la discusión del cambio climático. Hay un número amplio de circuitos en donde participan muchas universidades del mundo y de la nuestra, no obstante nuestro tamaño, nuestro prestigio no está presente. Así como también tener un compromiso claro con la globalidad, con la regionalización en muchos casos, mediante la presencia de la universidad en aquellas comunidades en donde nos represente una ventaja hacerlo y para fines de mejorar la calidad de la docencia, la pertinencia de la investigación y finalmente también la calidad de la vida. El sexto de los ejes se refiere a la gobernanza, la organización, la administración y seguridad institucionales. Y están en orden de lo más general a lo más particular los tres primeros. En donde la administración, que es lo que normalmente nos preocupa en los procesos,
Difícilmente lo vamos a lograr mejorar si no reconocemos que tenemos que ser ajustes en la organización. Una organización que responda a una visión de futuro de la universidad, en donde vayamos construyendo a partir de estos nuevos esquemas organizativos, nuevos procesos o modificaciones de los procesos que nos hagan ser más eficientes, más eficaces y que utilicemos mejor nuestros recursos. Viviremos en los próximos años de una rigidez fiscal importante por la cantidad de programas sociales que el actual gobierno ha diseñado. Esto obligará a mantener esos programas sociales con gastos importantes y esto pues pondrá en condiciones difíciles en el próximo gobierno federal en términos fiscales. ¿Cuál será el futuro de los presupuestos de la universidad? No lo sabemos, pero lo que sí es que debemos de buscar hacer un uso lo más eficiente posible de los recursos que tenemos. Y por otro lado están las comunidades seguras, tanto nuestras como de visitantes, estableciendo como un principio básico de la convivencia la cero tolerancia a la violencia, particularmente la cero tolerancia a la violencia de género. Sobre el tema de la igualdad de género, tengo un tema transversal especial, que son los dos que yo había mencionado al inicio, que los he destacado por su importancia para mí al final, que es el primero de ellos sobre la institucionalización y la transversalización de la perspectiva de género, con el propósito de lograr que la universidad sea una universidad comprometida con la igualdad, con la inclusión y con la seguridad de género, para lo cual se plantean tres proyectos. Un primer proyecto relacionado con la transversalización de la perspectiva de género, cuya idea sería que en la práctica cotidiana practiquemos la igualdad de género, lo cual implicará sí hacer ajustes en el ámbito normativo de nuestra universidad. El ámbito normativo, el marco normativo que nos rige a los académicos, por ejemplo el Estatuto del Personal Académico, es un documento que data de los años 80, en cuyo momento, como fue revisado y desarrollado en la perspectiva de género, no era un tema de consideración primordial y es necesario retomar ese documento, incluir sobre él una perspectiva de género que tome en cuenta en todos los ámbitos la perspectiva de género, por ejemplo, para el ingreso, para la promoción, para la evaluación del personal académico. La segunda de las estrategias es el de cero tolerancia a la violencia de género. Implica contar con un tablero que permanentemente estemos alimentando de el efecto que tienen los lineamientos, los protocolos y los ajustes que se deriven de ella, con objeto de erradicar la violencia de género. Pero la mejor manera de hacerlo es que tenemos que medir y dar seguimiento al efecto que tiene la aplicación de estos protocolos. Para ello, la propuesta es desarrollar auditorías de género que nos permitan identificar cuáles son los riesgos en materia de género en las diferentes entidades académicas de la universidad y con base en eso diseñar acciones específicas. No es lo mismo la violencia de género en esta facultad que, digamos, en el Instituto de Biomédicas, que lo que pasa en el NES Morelia o lo que pasa en el NES Mérida. Para cada uno de ellos se requiere de un abordaje específico a partir de esta auditoría. Y por otro lado, y a partir de esto que mencionaba de la formación de culturas, pues una cultura de la inclusión implica que tengamos una formación con perspectiva de género. Es decir, que desde la formación de los estudiantes más jóvenes, en este caso los de educación universitaria, pasando por el bachillerato, incluyamos o tengamos una perspectiva de género en el desarrollo de los planes de estudio y en los programas de asignatura de nuestros distintos niveles y ciclos académicos. Así como también el desarrollo de incentivos para desarrollar investigación con perspectiva de género en aquellas áreas de conocimiento que así requieren. El segundo de los ejes transversales se refiere a las ciencias sociales, a las humanidades, a su promoción. A lo largo de esta plática me he referido a las desigualdades, indirectamente he hablado de la migración, hemos hablado de corrupción, de falta de ética y de integridad, pero todos ellos son temas que tienen un importante componente social. El planteamiento aquí es que le demos visibilidad justamente a aquellos temas de interés social que hagan una diferencia a favor de una construcción de comunidades como las que hemos mencionado, más sensibles, más solidarias, con respecto a la legalidad, y que desde la universidad podamos contribuir a la solución de estos temas a nivel nacional.
Así pues, los principios, considero, o los propósitos fundamentales de cualquier rector, al menos yo lo planteo en este proyecto de trabajo, son estos tres. El propósito central es asegurar la permanente evolución de la universidad, en un entorno cada vez más complejo, en un entorno incierto, pero en donde la universidad la tenemos que poner al día y donde tenemos que lograr que evolucione. Una universidad que, mediante la articulación del quehacer de toda la comunidad universitaria, se pueda el rector encabezar y liderar el desarrollo institucional mediante el diálogo permanente con la comunidad, una presencia continua con la comunidad y el establecimiento de consensos con la comunidad. Solamente así podemos avanzar de manera decidida hacia una universidad de futuro, hacia una universidad una evolución que entre varias cosas, entre varios otros, nos permita incorporar a los alumnos y alumnos en proyectos de investigación, no solamente para que se titulen, tengan su título, lo tengan un grado, sino que les permita con estas investigaciones contribuir a la solución de los temas del país, extender los beneficios de la cultura y extender la vinculación en diversos sectores, hacer de la innovación en todos sus sentidos, social, cultural y tecnológica, el quehacer de la universidad, especialmente lo que tiene que ver con la administración, para poder mejorar los procesos a través de una nueva forma de organizarnos, formar futuros profesionistas con una formación no solamente sólida en el aspecto disciplinario, sino con una formación amplia, como debe garantizar una universidad como la nuestra, transformar lo que enseñamos, como lo enseñamos, aprovechando cabalmente las posibilidades de las herramientas tecnológicas, incluidas por supuesto la inteligencia artificial, y refrendar el carácter humanista de nuestra universidad. No olvidemos que finalmente lo que hacemos aquí es formar a los recursos humanos que van a cambiar la realidad de nuestra sociedad, van a cambiar la calidad de vida de todos nosotros. Finalmente es a eso a lo que nos dedicamos en la universidad. Y bueno, pues la idea, el propósito que ha venido para ser rector es que podamos con toda la comunidad contribuir a tener un país que sea más sostenible, un país más próspero, un país más justo, un país más igualitario. Y termino mi plática con esta lámina, en donde dejo con este código QR la liga para aquellos de ustedes que tengan interés en descargar este libro. Además del proyecto de trabajo, trabajé en este libro, de que el libro fue primero. Empecé a trabajar a principios de este año, más como una idea de reflexión personal sobre lo que había yo venido pensando acerca de la universidad, sus retos y las áreas de oportunidad y aquellas necesidades de ajuste. Después me decidí a ampliar el libro con una segunda mitad, que es cómo desde la universidad podemos contribuir a la solución de los principales problemas del país. Pues hay un listado de los principales problemas organizados en forma de redes, reconociendo que unos problemas apoyan o condicionan otros, como el agua, a los alimentos, a su mesa de energía. Y para cada uno de ellos presento una serie de estrategias para abordarlos, con ideas de cómo desde la universidad podemos apoyar la implantación y el desarrollo de estas estrategias con ejemplos de aplicación. Espero que este libro sea de interés porque, de nuevo, está pensado como un mapa de ruta de hacia dónde desde la universidad podemos contribuir hacia su interior para lograr que evolucione, y al mismo tiempo hacia el exterior para lograr que desde la universidad, en un diálogo político permanente, respetuoso con los poderes del Estado, el sector público, federal y local, la Cámara de Diputados, el sector privado, el sector social, podamos contribuir a la solución de todo. Y con esto termino agradeciendo la oportunidad y quedo atento a lo que me invitan. Muchas gracias. Doctora José, muchas gracias por su exposición. Por favor, vamos a generar de 3 preguntas en 3 preguntas. Espacio de micrófono, por favor. Les pedimos si nos dan su nombre y son 2 minutos para el comentario y formulación de preguntas. Gracias. Gracias, buenas tardes. José Luis Sánchez Burgos. Doctor, muy buenas tardes. Te felicito por su exposición. Mire, yo tengo una pregunta. Es referente a lo que pasa antes de elaborar todo este proyecto tan interesante. Es si se considera en algún capítulo específico
algún programa para la orientación vocacional de los alumnos, que luego vemos cómo incide en todos los exámenes de selección de carreras y que posteriormente hay problemas de reprobación, de pasos que se van a buscar trabajo a otro lado, de deserción, que me preocupa, ¿sí? Que los jóvenes como un elemento fundamental y componente de todo esto, a veces ahí es donde empieza a fallar todo, y llegan a la universidad, quién sabe cómo, ¿sí? Pero llegan, y entonces tenemos grandes problemas. Quiero insistir mucho en equivocarme en elegir la carrera, no sé cómo elegirla. Yo sé que existen programas muy complejos por parte de la universidad, pero si hace la difusión adecuada, se hace obligatoria, es opcional. Esa es una inquietud, doctor. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Cuando la explicación es tan clara, pues no hay tantas preguntas, pero aquí tengo algo, a ver si usted me puede ampliar, porque me interesó. Hay una lámina en la que se refiere a docentes de vanguardia con el interés transformador. ¿Podría, por favor, ampliar un poco más ese concepto? Buenas tardes, doctor. Soy Susana Zeta. Y referente al tópico que mencionó, que no hay un diagnóstico de la post-COVID de la comunidad de la universidad. Una vez que se tiene este diagnóstico, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer con esa información? ¿O si ha pensado que cómo se puede abordar eso? Muchas gracias, José Luis. Ciertamente el tema de la orientación es una de las asignaturas, me parece, pendientes de la universidad. En su momento se recordarán, teníamos la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, la DIROSE, una de en donde se había aprendido muchísimo acerca de las experiencias de los diferentes métodos de orientación y los resultados frente al desarrollo de nuestros estudiantes, de su rendimiento escolar. He visto ahora, y creo que es un tema que valdría la pena pensar cómo implantarlo, que con el uso de la inteligencia artificial los alumnos pueden recibir una orientación vocacional en tiempo real, ellos dependiendo de la formulación de las preguntas que se hagan, y que pueda ayudarles a replantearse diferentes opciones para hacer unos estudios profesionales. Creo que hay que echar mano de esa experiencia que se ha ganado y que tenemos en la universidad, incorporando a las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, para poder lograr programas más efectivos que vayan dirigidos a que los alumnos reduzcan su amplio abanico de opciones que tienen para estudiar. Por ejemplo, en el caso de nuestro bachillerato, en el caso de los SHs, se hacen esfuerzos de orientación que me parece que podríamos fortalecer con una mayor presencia de egresados de nuestra universidad que vayan a comentar, a platicar con ellos qué hace un ingeniero químico, a qué se dedica un UFM, a qué se dedica un físico, cuál es su campo de trabajo, un historiador. Esto les permitiría a nuestro alumnado tener de primera mano información sobre las áreas de conocimiento, las áreas de trabajo, las áreas de desarrollo personal y profesional. Lo podemos hacer ahora muy fácilmente con las tecnologías, en donde no necesitamos desplazar a algún astrónomo muy reconocido que esté en Ensenada, pero no tenemos que desplazarlo a la Prepa 3 si lo podemos hacer. Creo que debemos de aprovechar todas estas posibilidades que nos ofrece la tecnología. La universidad, además, parece no ha cuidado debidamente a su sistema incorporado. El sistema incorporado tenemos cerca de 70,000 estudiantes y a ellos pareciera que les cobramos el 4% de sus colegiaturas, nos congratulamos de tener esos recursos, pero no hacemos ningún esfuerzo posterior por lograr que esos alumnos presenten un examen, un curso de selección, se incorporen a la universidad y los orientemos. Entonces, ahí me parece que hay un espacio también de acercamiento de la universidad, de orientar a las escuelas incorporadas, y que además las tenemos a nivel licenciatura, a nivel universitario, a nivel bachillerato y a nivel profesional,
para acercarnos más a la universidad. Y una buena, no diría pretexto, digamos, una buena oportunidad para hacer es justamente estos mecanismos de orientación que además nos permitirían a la universidad aprender de los éxitos de la orientación de algunas de estas escuelas que hacen muy buenos ejercicios de orientación para poder definir con mayor claridad las preferencias de las y los estudiantes. Sobre el tema de los docentes de vanguardia con un ánimo transformador, la intención de ese concepto es que seamos los docentes quienes conduzcamos el cambio del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los alumnos, y lo hemos vivido todos quienes damos clase ahora, tienen la información literalmente en la punta de los dedos. Si nos equivocamos sobre si el edificio de la torre de la Lotería Nacional fue de Augusto H. Álvarez, inmediatamente nos van a corregir y van a decir no, perdón. Entonces, la calidad y la cantidad de información que tienen es extraordinaria. Entonces, el papel del docente es el de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje, de ser mentor, de servir de consejero sobre aquellos conceptos que están mal planteados, que no se entienden bien, incluso si se han copiado del ChatGPT, que yo creo que no hay que tenerle miedo al ChatGPT, hay que aprovecharlo como una herramienta que nos permita aprender más y mejor, gracias a la vastedad de conocimiento al que tiene acceso un instrumento. Entonces esto implica entonces que sea el docente que tenga el interés de transformar este proceso a un proceso que le resulte a la alumna y al alumno más útiles, más interesantes, que también esa es parte del reto. Muchos de los que he platicado con colegas académicos de la universidad me han referido que cada vez es más difícil provocar interés de nuestros alumnos en las asignaturas, en parte porque ven que las asignaturas no les son relevantes para su desarrollo profesional, quizá porque ven que el material que se cubre en la licenciatura lo pueden ellos cubrir literalmente a través de Google o cualquier otra de estas aplicaciones. Bueno, pues, con mayor razón tenemos que pensar en cómo desde nuestro propio conocimiento y experiencia podemos transformar estas experiencias en actividades académicas de alto impacto que les marquen positivamente el aprendizaje de nuestros alumnos. El caso de una visita a una obra, por ejemplo, el caso de una visita a un despacho de un abogado, de un arquitecto, que les permita aprender cómo están aplicándose las tecnologías para el desarrollo de un nuevo proyecto, etc. Y en el caso, Susana Z, de los diagnósticos, necesitamos tener un diagnóstico que nos permita conocer cuáles son las condiciones socioemocionales de nuestras poblaciones. Si estas condiciones varían en términos de la edad, que seguramente va a ser distinto. En los de primer ingreso, por ejemplo, el bachillerato, de los de último año profesional. Si varía en términos de su género, probablemente va a haber diferencias notables entre una, por ejemplo, alumna en iniciación universitaria que está pasando por su adolescencia, va a tener otro tipo de preocupaciones de lo que va a tener una alumna en la universidad en el nivel de posgrado o en los últimos años. Va a haber una diferencia en términos de edad y de género. Va a haber una diferencia en el sitio geográfico en donde nos encontremos. No es lo mismo un estudiante en Temisco, en que está rodeado por el narcotráfico, en donde es muy difícil, cada vez menos estudiantes están interesados en asistir o en tomar clases en el Instituto de Energías Renovables, a un estudiante en Mérida, en donde justamente sucede lo contrario, es uno de los estados con mayor índice de seguridad en nuestro país. Entonces, el tema de la ansiedad o la depresión producto de la violencia serán distintas las percepciones. Por eso me parece que es muy importante hacer el diagnóstico para poder identificar si existen algunos rasgos en común, si no todas, para una buena cantidad de la población, y entonces tener acciones de esa amplitud, y algunas otras muy específicas que sean distintas, como serían distintas para la Inés Morelia versus, por ejemplo. Entonces, de ese diagnóstico podemos determinar cuáles son las acciones que debemos hacer, acciones que van dirigidas a
fomentar una cultura, en muchos casos, por ejemplo, el de trabajo comunitario, que le permita a nuestras alumnas y alumnos mediante un trabajo comunitario sentirse más seguros, poder compartir sus vivencias y lograr que sus condiciones socioemocionales mejoren. O bien participar de clubes de ajedrez, o de clubes de robótica, o de clubes de filatelia, en donde pueda generarse un sentido de comunidad y le permita a nuestros alumnos tener un mejor bienestar. Finalmente, lo que estaríamos buscando con este diagnóstico es cuál es la calidad del bienestar de nuestras poblaciones, trabajadores académicos, administrativos, alumnos y con sus diferentes casos. Buenas tardes, Zoraida Gutiérrez Ospina. Doctor, una pregunta nada más. ¿Tiene contemplado dentro de su plan de trabajo el conservar y rescatar el patrimonio universitario? El patrimonio universitario es un patrimonio muy importante, el más importante de la nación. Tiene alrededor de 400.000 bienes artísticos y cada vez vemos que se va deteriorando, que van faltando piezas, y yo quisiera saber si dentro de su plan está el cuidarlo y rescatarlo y darle una utilidad como nació. A lo mejor me estoy adelantando, pero a lo mejor usted tiene otra opción, pero de manera que utilicemos el patrimonio para dar clases, para que los alumnos entiendan, se lo apropien, lo respeten, pero no nada más los alumnos, sino también los académicos y los trabajadores, ¿no? Entonces, no sé si dentro de su plan de trabajo lo tiene contemplado, doctor. Bueno, sería el artístico y el natural, y el tangible y el intangible, ¿no? Gracias, doctor. Yo tengo dos preguntas. Puedo hacer dos en lugar de una sola. Digo, hasta tres. Es la siguiente. Una es respecto a la investigación académica. Algo ha pasado en esta universidad desde hace mucho tiempo, en donde la investigación académica es muy limitada. La mayoría de los organismos que se dedican a la parte académica están centrados principalmente en encontrar espacios de confort. Los cambios a los planes de estudio deben de cumplir con 800 y tantas tablas y encuestas y un montón de cosas. Y eso nos limita completamente todo el paso a la universidad. Si algo pasa en este mundo actualmente es que las cosas cambian de un día para otro y las investigaciones cambian de un día para otro, y lo que el alumno quiere saber de un día para otro es totalmente diferente, pero resulta que la respuesta al alumno es que el plan no me lo permite, porque hacemos planes de estudio con currículas y con contenidos de materias cerrados, con bibliografías cerradas. Pocas veces se le permite al profesor experimentar cosas. Esta universidad debería ser mucho más flexible, debería encontrar un procedimiento de flexibilidad en el campo de la investigación académica, no de la investigación de otros niveles, sino de la investigación académica. Pocos son los grupos que se dedican aquí en la universidad a la investigación académica. En el área de arquitectura, la investigación es importantísima. Los alumnos hacen investigación desde que están en el primer año, aunque no se les reconoce porque no son investigadores, porque no cobran como investigadores, porque son alumnos. Sin embargo, están investigando y los profesores están investigando permanentemente y nadie sabe dónde quedan esos trabajos. Le hace falta a la universidad un área de investigación académica fuerte, por un lado. Y otro tema que no tocaste, pero que nos interesa mucho a todos y que no aparece en estos 6 puntos, es el tema de los trabajadores, el tema sindical. Esta universidad somos profesores, alumnos, investigadores.
¿Y los trabajadores? Tenemos un gran problema con los trabajadores. Aquí ya no sabemos las responsabilidades de los trabajadores. Tenemos que andarlos correteando para que nos abran el aula, para que nos borren el salón, o nos arreglen, o nos conecten el aparato. Y cuando uno los encuentra, el trabajador dice, esto no es mi espacio. Yo limpio hasta esta raya y de aquí para adelante no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué la universidad no toma una clara política con los trabajadores? Cuando un trabajador comete un error, es más fácil para la administración cambiarlo de asignación y mandarlo de arquitectura a medicina, pues allá nadie lo conoce, y allá que haga sus fechorías. Y si allá las hace, pues luego lo pasarán para derecho. Y hay trabajadores que han recorrido 6, 7 instancias de la universidad y siguen igual. Pero a fin de cuentas los afectados van a ser los alumnos y los trabajadores. Y yo creo que ese es un punto importante y sería interesante conocer cuál es la política o cuál sería la política, respetando todos los derechos sindicales y todos laborales, todo lo que hay en México respecto a este tema. ¿Qué pasa con los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México? Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Efraín López Ortega. Desde luego, con una explicación tan clara, pues es difícil a veces hacer unas preguntas. Yo quiero agradecer antes que nada, doctor, pues el tiempo que nos dedicas, el tiempo que dedicas a la universidad y desde luego la postulación, que son postulaciones a veces muy complejas. Yo quisiera preguntar algunas cosas que tomaste, no sé si sean unas preguntas, yo elaboré algunas preguntas, creo que no todas van a contestarse, sin embargo me parece que hablaste un poco del aprovechamiento de los espacios en la universidad. Se crean edificios cada vez con mayor número. Entiendo que eso es parte de la dinámica del crecimiento de la universidad. Sin embargo, creo y me parece que habría que hacer una reflexión en torno a los espacios que no se ocupan adecuadamente. Mi experiencia profesional en el ámbito de las infraestructuras educativas, me parece que es importante revalorar los espacios que tenemos, desde luego adaptarlos a las nuevas tecnologías. Y no sé si en tu programa eso me gustaría escucharlo un poco, si lo tienes contemplado. Otra de las cosas que me parece muy interesante es este interés porque nuestros alumnos se inserten cada vez más en un ámbito laboral con una gran calidad académica y formativa. Sin embargo, esto nos llevaría, me parece, no sé si esté contemplado dentro del programa que nos haces el favor de presentar, cuáles son revisar los proyectos académicos de las entidades, de las escuelas, de las facultades. Creo que es muy importante eso. A veces pensamos, si nosotros como escuela de arquitectura, como la licenciatura de arquitectura, a veces tenemos unos contenidos muy diversos a otras entidades, inclusive que forman también arquitectos como son las PES, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que ver, y con esta visión de interdisciplinaridad, o sea, tratar de buscar otras cosas y sobre todo en el campo de nuestros egresados, a dónde se insertan nuestros egresados. Esa es una preocupación, creo que de muchos académicos, sobre todo que platicamos cotidianamente. Y por último, dentro del tema de gobernanza, a mí me gustaría, a ver si pudieses, o si está contemplado en tu programa, hablar algo de que se habla mucho el día de hoy, que es la transparencia. Bueno, esas son mis preguntas. A lo mejor tengo muchas más, pero espero. Muchas gracias. Zoraida, muchas gracias por la pregunta, inclusive la mayor pertinencia por la riqueza del patrimonio tangible e intangible de nuestra universidad, el preservarlo, conservarlo y además aprovecharlo, como bien se mencionó. Tengo una mención en el proyecto de trabajo
relacionado con el necesario trabajo conjunto que tenemos que hacer con patronato, porque como sabemos le corresponde a la Dirección General de Patrimonio Universitario salvaguardar, cuidar y tal el patrimonio de nuestra universidad. Pero desde el ámbito de la rectoría se pueden echar a andar iniciativas para poder utilizar nuestros espacios en el centro histórico, en diferentes sitios de la ciudad o fuera de la ciudad, para, por un lado, que nos conozca la propia comunidad universitaria, para que nos conozca los nuevos docentes. Creo que uno de los retos que tenemos en la universidad, que quizá no está tan claro en el proyecto, es el reto de la identidad universitaria. Para nosotros, quienes estudiamos en CEU, la identidad en CEU es la biblioteca, en la torre de rectoría, espero que esté para allá, los murales de Siqueiros, pero quienes actualmente estudian en la EMES Mérida, pues su referente va a ser, no sé, el Paseo Corrocho, ¿no? O el que estudie en Ensenada, pues a lo mejor va a ser San Diego, pero no va a ser lo que nosotros tenemos de identidad universitaria. Entonces tenemos que trabajar en general o fortalecer la identidad universitaria, y en ese sentido creo que el patrimonio de nuestra universidad puede servir para aglutinar a nuestras comunidades y generar un sentido de identidad. Como nos sirve el deporte, porque bueno, si ganan los Pumas y van a ir a los Pumas, todos en la universidad nos va bien y nos sentimos cuando menos alegres unas cuantas horas, pero necesitamos aprovechar, creo yo, el patrimonio también para poder dotar a la universidad de una mayor identidad y efectivamente pues, de preservar. Implica retos, los costos que implican muchas veces su mantenimiento, y sin embargo, como sabemos, le corresponde al patrimonio contar con las bolsas para mantener los diferentes tipos de patrimonio en buena condición, pero coincido que hay que Sobre los comentarios de Ernesto de la investigación académica, las respuestas muy lentas, contenidos cerrados, flexibilidad, justamente eso va dirigido, el proyecto de tu trayectoria en la UNAM, va dirigido a que revisemos la manera en cómo formulamos los planes de estudio, los tiempos que tardamos en presentar y aprobar los planes de estudio, cada cuándo debemos de evaluar y en su caso modificar los planes de estudio. Particular, y si nos preocupa la licenciatura, pues estamos peor. En posgrado no hemos tenido capacidad de responder a las necesidades de nuestros colegas que en una lógica de educación permanente requieren de contar con nuevos cursos de especialización, diplomados o propiamente maestrías que cumplan con necesidades para el mundo laboral. No tenemos, por ejemplo, una maestría de inteligencia artificial aplicada a la manufactura. No obstante que México en su economía depende de la exportación de bienes y servicios a Estados Unidos y Canadá y con Europa competimos y todo esto. No tenemos esto. Y el tiempo de formulación de un plan de estudios, de admisión a ese plan de estudios, es literalmente no semanas, de meses. Hace poco tuve contacto con el Colegio de Ingenieros Civiles de una institución de educación superior que nos señalaba que ellos, tú entras a la maestría si cubres el examen que ellos mismos quieren, haz cuenta su Ceneval, tú pasas el examen y estás admitido en su maestría. Y 2 semanas después ya estás cursando la maestría libre. Eso no tenemos capacidad para hacer en la universidad. Claro que sí. Necesitamos reorganizarnos de una manera distinta. Necesitamos dejar abierta la posibilidad, como me decía el otro día una colega del área de humanidades, de dejar asignaturas con un paréntesis abierto, donde en ese paréntesis abierto puedas poner el tema que actualmente es el que se está discutiendo en esa asignatura, y que no les des una clase de historia de la Revolución Mexicana, sino la clase se refiera a el estado actual del agrarismo en tal o cual lugar, pero ya con cosas muy acotadas, no hablar de lo histórico, digamos, de referencias que no tienen pertinencia. Entonces, a eso va dirigida la flexibilidad. Y tienes toda la razón que necesitamos fomentar la investigación académica. Que eso es parte de lo que estaba reconocido en los acuerdos del claustro del Instituto Personal Académico, en donde, dentro de las varias figuras, particularmente los profesores
de carrera, una de las expresiones de su trabajo y que era reconocible y evaluable era la investigación. Por eso me parece importante retomar el EPA, varios de los acuerdos del EPA, para poderlos ya echar a andar, reformular el EPA, que ya tiene además, como he dicho, perspectiva de género. Y eso nos llevaría a una condición distinta de trabajo académico del interior de la universidad. Va a tomar tiempo, claro, pero hay que hacerlo, me parece. Sobre los trabajos administrativos, sin lugar a dudas que es la tercera parte, no en términos de tamaño, pero sobre el tercer componente de la universidad activa, quitando a los egresados que ya salieron de la universidad. Y con ellos hay que llegar a un nuevo acuerdo. Hay que trabajar con ellos para lograr consensos y lograr acuerdos que vayan dirigidos a mejorar finalmente la universidad. Los propósitos del sindicato, de acuerdo que como ellos lo expresan, es proteger a la UNAM, proteger el contrato colectivo y proteger su fuente de trabajo. Hay que trabajar con ellos que la mejor manera de proteger su fuente de trabajo, el contrato colectivo en la universidad, es logrando un nuevo acuerdo que nos permita convencernos a los dos lados de que necesitamos mejorar con la calidad del trabajo, los procesos administrativos, y que hay que dotarlos, en muchos casos, de un reentrenamiento, de procesos de reaprendizaje, porque han evolucionado también los trabajos que ellos hacían y que actualmente ya no se requieren en un catálogo de puestos de personas, trabajadores de base. Efraín, sobre el crecimiento de la universidad y los espacios y cómo incorporar las tecnologías, sí, sin duda, necesitamos incorporar las tecnologías y lograr que en algunos de nuestros espacios evolucionen a acercarse a espacios similares a los que van a laborar. Digamos, en el ámbito de la Facultad de Derecho. Se modificó el sistema de penal acusatorio, en donde ahora los juicios se desahogan, son orales, se desahogan en frente de un juez, y mucho depende de la capacidad del abogado, de la abogada, de presentar sus argumentos para convencer al juez de una forma. Bueno, pues esto implica que los alumnos y los alumnos de Derecho tengan que aprender no solamente desde el punto de vista formal, el código, la ley, lo que corresponda, sino cómo articular sus argumentos para poderlos presentar al juez. Esto implica entonces que los espacios de la universidad dejen de ser salones de clase, monitores, y se conviertan en mini juzgados en donde los alumnos puedan aprender. Eso se ha hecho. Yo preguntaría cómo son las oficinas de los arquitectos. ¿Son las oficinas de los arquitectos iguales a las de los 1910, 1900? Seguramente no. También los espacios abiertos, colaborativos. No debiésemos pensar en que muchos de nuestros salones van a tener este tipo de capacidades para poder replicar cómo van a trabajar en el futuro, y así podemos hablar de muchas otras disciplinas. Creo que esa adaptación de los espacios educativos hay que hacerlo. Caso dramático del cáncer del Wikipedia, donde los salones de clase siguen siendo iguales, no hay manera de cambiarlos, no obstante que aunque se incorpores tecnologías de la información, van a seguir aprendiendo de la misma manera sentados en una banca, nada más que ahora ven con un proyector en lugar de ver con un. Efectivamente hay que hacer esa cosa. Y lo he denominado aulas públicas, es que está de hecho en el proyecto. Y está establecido así porque me parece que es una oportunidad para vincular a los egresados, para que los egresados donen un aula Puma con estas características. Y pues el aula Puma de la generación 63, 64, 65, y que vayamos logrando que nuestros egresados contribuyan con una mejor infraestructura para las nuevas generaciones. Sobre el ámbito laboral, planes de estudio, a mí me preocupa muchísimo que 2/3 partes de los planes de estudio actualmente tengan un rezago en su actualización en principio y eso. Eso es verdaderamente grave, porque nos pone fuera en muchas de nuestras carreras de competir con otras universidades públicas y privadas que se están actualizando, que están incorporando estas tecnologías, que cuentan con buenos maestros, y que pues tenemos una competencia de muchos años. Ustedes conocen en el ámbito de la arquitectura y quiénes son estos. Entonces, por eso es tan importante la actualización permanente. No se resuelve todo con los planes de estudio, eso es cierto, ni tampoco con salones de clase. Mucho depende de la calidad del docente. Y esto hay que hacer un esfuerzo
por continuamente estar preparados. Es una responsabilidad nuestra, estar preparados en nuestra disciplina, estar actualizados, como también una corresponsabilidad de la universidad para generar las oportunidades para que podamos estar mejor preparados, tanto en el aspecto disciplinario como en lo que corresponde a las tecnologías de la enseñanza o aplicables a la enseñanza. Y en términos de la gobernanza y la transparencia, creo que justamente uno de los ingredientes fundamentales para una universidad que pueda gozar de la autonomía está basada en la transparencia. En la medida en que nosotros como universidad seamos más transparentes con el uso de nuestros recursos, cómo estamos usando nuestros recursos frente a la sociedad, podamos comunicarle a la sociedad mexicana lo que hacemos con los 50,000 millones de pesos que tenemos de presupuesto anual, más fácilmente será defendernos de cualquier intento de socavar la autonomía de la universidad. Porque no estará la universidad sola, no estará el rector solo, no estará el rector solo con su comunidad inmediata y sus egresados, sino tendrá el apoyo de muchos sectores de la sociedad. Por eso es tan importante, me parece, la transparencia. Y la transparencia apenas empieza con este ejercicio de cuentas que hace la universidad año con año de llevarlo al Congreso, a la Auditoría Superior de la Federación, en fin, en donde damos cuenta pues, de que los 50,000 se gastaron en tal o cual cosa los 50,000. El punto, además de eso, es poder justificar ante la sociedad que tenemos cada vez mejores egresados, que la calidad de nuestras investigaciones se palpa en una mayor cantidad de artículos de mejor calidad, de mejor rankings en nuestras revistas, de una extensión de la cultura que es ampliamente reconocida, etcétera, 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 con las diferentes métricas que podamos establecer. Pero me parece que es importante hacer un ejercicio bastante. Quiero felicitarte también. Es impresionante que tengas respuesta a todo lo que te preguntan. Espero que la Junta de Gobierno tenga cosas raras que preguntarte, porque además las vas a contestar. Mi pregunta es en ese sentido. Todo esto ha sido muy bonito sobre lo académico. El rigor académico hace mucho tiempo, antes inclusive de la pandemia, el rigor académico a las instituciones se ha venido al piso. Bueno, si vemos que en las primarias está prohibido reprobar a la gente, aquí en las universidades, cuando menos en mi facultad, se siente que pasan los alumnos porque no hay otra cosa que hacer con ellos. No asisten, no cumplen con sus trabajos, no sé qué es lo que pasa. Necesitamos investigar qué les pasa a la gente, porque han desistido de aprovechar una cosa como una carrera en una universidad con este prestigio. Me apena mucho y me apena más que los alumnos estén pasando las materias como las pasan en la primaria por órdenes de las instituciones. Esa sería mi pregunta. ¿Qué pasa con ese rigor académico? Doctor, quisiera que ampliara de pronto algunos conceptos o cosas que planteó. Una, en el punto 3, donde habla de la extensión de la cultura, primero se me hizo muy interesante como concepto, plantearlo así, de extensión de la cultura, pero ahí habla de la sociedad del cuidado. ¿A qué se refiere con eso? Se nos puede ampliar un poco esa parte. Y en el 4, cuando habla de cultura de creatividad, innovación y vinculación, hay uno de los que lo puso en amarillo, puso UNAM al sur. ¿A qué se refiere con eso? ¿A la creación de campus en esos lugares del sur? ¿O se refiere a proyectos como de extensión universitaria a las comunidades más vulnerables? No sé, también que nos pudiera ampliar esa parte. Gracias. Gracias, Diana. Gracias. Hace un rato habló usted de identidad, habló sobre identidad, sobre la cuestión que sucede aquí en el campus central y lo que sucede en Medellín. Cuando nos invitaron a que diéramos nuestros puntos de vista, cuando empezó este proceso de cuál era el estado de la universidad y la problemática, fue muy interesante escuchar
a consejeros, consejeras que están en las CENES, que están en las FES, que están fuera de la Ciudad de México, que están, digamos que son las foráneas o las periféricas, y que realmente se sienten fuera de la universidad, ¿no? Que hay una desigualdad. Pareciera, nosotros aquí de repente nos quejamos de que pues no llegan ciertos recursos, de que nos hace falta a lo mejor algún equipo, etcétera, pero pareciera que el campo central estamos pues es el rey o la reina, como le queramos decir, ¿no? En este sentido. A mí me gustaría escuchar, por un lado, cuáles serían esos planes para estas unidades que finalmente forman parte de esta gran institución. Y en el mismo sentido, los bachilleratos. Ese también fue, inclusive, consideraciones como que son el patito feo de la universidad. ¿Cuál sería, en este sentido, las acciones que equilibrarían para que se sientan o nos sintamos todas y todos en un equilibrio como institución? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el comentario de las respuestas, porque varias de las preguntas que me hicieron ahorita tienen respuestas complicadas y algunas veces ahora no sé cómo responder muchas de ellas. Sobre el tema del rigor académico, yo creo que hay que insistir en la universidad con los profesores, que el mejor bien que podemos hacerle a nuestro alumnado es exigirle que cumpla con las tareas que le son asignadas, que acredite los exámenes y que eventualmente tenga una evaluación probatoria, y que en caso de que no lo tenga, habrá que establecer dentro de la universidad los recursos remediales y entender cuáles son las fallas y establecer los recursos remediales. Si la falla se debe a una deficiente preparación del ciclo inmediato anterior, caso del bachillerato, una disciplina, varias disciplinas, pues establecer las medidas remediales que nos permitan que eventualmente todos acrediten, pero que todos acrediten porque verdaderamente demuestran que pueden acreditar. Pero creo que necesitamos atrever a hacernos eso y más bien identificar las medidas remediales. En el caso del bachillerato ha habido un conjunto muy amplio de medidas remediales en los SH. Entonces tienen el CILADIN y diferentes abordajes que creo que vale la pena echarle una revisada sobre si conviene mantenerlos, porque francamente hay que hacer algún ajuste, porque en muchos de los casos no están funcionando. Me refería a un colega de la Facultad de Química, segundo semestre de Ingeniería Química, y no distinguían o no sabían el significado de las abreviaturas de los elementos químicos. No digo que uno se sepa de memoria la tabla periódica, pero sí que sepas que el H pues, es el hidrógeno, y había deficiencias en esto. No estaban diciendo, no es un tema de que creas que nos vamos a las tierras raras, no, era de los elementos aéreos, del helio. Entonces sí hay ahí, creo que un espacio de bueno, sí, seguramente, pero la universidad ya es demasiado tarde para echarle la culpa a las primarias. Ahora, lo que sí debemos hacer, por cierto, desde el punto de vista prospectivo, es cómo nos van a llegar en los próximos años. Porque si quedan en la próxima administración federal los libros de texto que recientemente se aprobaron, pues no sé cómo van a llegar en su formación en matemáticas. Si en varios de los libros de texto lo referente a la matemática son 3, 4, 5 páginas. Entonces, ¿cómo van a llegar? No idea, pero creo que debemos de prepararnos para incidir en su momento. Sobre todo la sociedad de cuidado, está pensado, el planteamiento lo tengo pensado en el sentido de que las comunidades tenemos que evolucionar a aprender a cuidarnos unos a otros. Y la sociedad del cuidado se refiere a sociedad del cuidado de uno mismo, que tiene que ver con algo que nunca nos han enseñado, porque realmente en México es temas de nutrición, en la actividad física. Conviene hacer actividad física, no necesariamente competitiva, no solamente recreativa, simplemente hacer actividad física, recordando, evocando a la cultura griega, cuerpo sano, mente sano. Así como también tener una sociedad de cuidado hacia los demás, hacia las niñas, niños, adolescentes, a las personas con discapacidad, a las personas de
y la sociedad de cuidado por el medio ambiente, que tiene que ver con el cambio climático y la sostenibilidad. Entonces es generar una cultura en donde nos preocupemos por los demás, y esta cultura que mucho nos domina ahora, un egoísmo de una inmediatez, de los aparatitos estos que además lo exacerban, lo dejemos un poco atrás y pensemos pues, que no vivimos solos. En los paradigmas de la educación de la Unión Europea se habla del aprender a aprender, que todos lo hemos escuchado mil veces, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Y esto va dirigido a aprender a ser y aprender a convivir, que involucra no solamente los temas personales, como la interacción, involucra los temas emocionales que tienen que ver con las bellas artes, el disfrute de las bellas artes. Es hacia allá ese concepto de la sociedad. La UNAM para el Sur es una iniciativa que lo que yo buscaría no es construir una nueva Inés, Chiapas, Oaxaca, sino como desde las capacidades que tiene la UNAM, que pueden ser las que están en Ensenada, o las que están en Yucatán, o las que están en Ciudad Universitaria, podemos ayudar con los diagnósticos que ya tenemos de estos lugares, o que ya tengan las entidades gubernamentales. ¿Cómo podemos ayudar a que estas desigualdades se vayan eliminando? ¿Cómo podemos ayudar, por ejemplo, en el ámbito de la arquitectura, para que las escuelas sobrepuestas con las zonas de mayor marginación, que van a coincidir con los poblados, además mayormente expuestos a tecnología, logremos que estas escuelas resistan un próximo, que no solamente vayan a sufrir daño, no nos colapsen, pero que no vayan a sufrir daño porque se convierten en los albergues de la zona en caso de daño. ¿Qué podemos hacer desde la arquitectura para reforzar los miles de viviendas de adobe que tenemos en esa zona? Y hemos trabajado conjuntamente ingenieros y arquitectos. ¿Por qué no ese conocimiento que tenemos lo logramos desdoblar en la comunidad? Tengo la experiencia de conocer, no lo vi, pero sí de conocer por referencia, de un trabajo que hicieron unos colegas de la India, en donde montaron con apoyo de una empresa en un trailer una mesa elevadora, y llevaban una mesa elevadora muy sencilla, sin ningún control sofisticado, nada más se movía la mesa. Llegaban a un poblado y le decían al mejor maestro de albañil que terminaba: construyan ustedes. Construían la casa y a la primera de cambios por su coche. Y entonces le decían: mire, usted se equivocó porque no le puso el refuerzo aquí y acá, y si hubiera hecho sus cambios, vamos a volver a construir la casita con los cambios que les habían sugerido, y naturalmente resistían mucho. Las personas que evidenciaban esto, que además eran las mujeres, porque son las jefas de familia, en el caso de la India muy marcada, eran las primeras que promovían un cambio en la comunidad, gracias a que les habían evidenciado que era posible hacer un cambio con intervenciones muy menores y lograr una resistencia sísmica muy importante. No podríamos hacer eso. No podríamos apoyarnos con estudiantes de servicio social que hagan un servicio social de veras, favoreciendo a las comunidades. No podríamos articularnos con universidades como la de Guerrero, la de Oaxaca, la de Chiapas, y si no hay solos, en buscar, por supuesto, comunidades seguras, hacer ese tipo de cosas. Creo que las cosas se pueden hacer desde la universidad, no se requieren grandes cantidades de recursos, se requiere más bien la creatividad que sí tenemos y la capacidad de organizarnos. Lo que tiene que hacer en este caso es facilitar nuestro pueblo, establecer los caminos y las vinculaciones para que este tipo de iniciativas se puedan desarrollar. Eso es lo que estaría yo pensando. Y le pongo un ejemplo para ellos. En el caso de la identidad, porque ese es un tema, la verdad, que hay que pensar en cómo fortalecer el sentido de identidad de nuestros universitarios. El caso del bachillerato, creo que, por un lado, requiere de una atención permanente de la autoridad de la universidad, ya sea secretario general o rector, que los visite periódicamente y que sienta a la comunidad que hay un respaldo de las autoridades de la universidad. Que se inviertan recursos, sí, para mejorar sus edificios. Revisaba el caso de CCH. Los edificios de CCH, más o menos en superficie construida, son 160,000 metros cuadrados en los 5 primeros. Eso son edificios que eran provisionales en los años 70. 50 años después, intentaba subir a URI. Fíjense que los edificios provisionales necesitan.
edificios en donde nuestros alumnos tienen que llegar temprano para lograr sentarse en un mesabanco, con paleta, pues, porque los que no llegan temprano tienen que sentar en el suelo. Y queremos que en esas condiciones los alumnos que egresan tengan un conocimiento. No hay posibilidad de eso. Necesitamos generar las condiciones para ello. Es que no alcanzan los presupuestos. Tenemos que hacer un ejercicio de planeación de dónde están las prioridades de la universidad, que yo creo que las prioridades de la universidad están en el eje 1 de formación, y en donde atendamos y hagamos lo que estamos haciendo, hagamos lo mejor. En la medida que nos acerquemos al bachillerato, incorporemos más en términos de una mejor calidad, no me refiero nada más a la infraestructura, lo pongo como un ejemplo, pero de contar con mejores docentes, contar con programas de estudio actualizados que no han logrado actualizar, como mencionaba, más fácilmente vamos a lograr que el bachillerato se considere como parte de la universidad, no nada más desde el punto de vista estructural, sino como se menciona en el tema de su ánimo, en el tema de su identidad. Y necesitamos provocar también acciones que los jalen más hacia el sentimiento de la universidad. ¿Por qué no logramos organizar juegos del bachillerato, deportivos, culturales, que vinculen a las diferentes prepas y a los diferentes SAs, que no se sientan como dos sistemas separados completamente de educación? ¿Por qué no hacemos este tipo de iniciativas? Cuesta mucho, realmente cuesta mucho más de los recursos que ya tenemos. Yo creo que hay que buscar diferentes maneras de lograr un mayor, cuerpo, sentido de cuerpo dentro de la universidad para lograr mejorar la efectividad. Y bueno, por supuesto, lo que es central, que seamos campeones de fútbol, eso ayuda mucho. Hola, buenas tardes, doctor. Soy Rosario Chávez, soy coordinadora de idiomas de la Facultad de Arquitectura. Una de las preguntas que quisiera yo hacerle es si, vi que usted quiere incrementar la enseñanza de inglés en la UNAM. Por un lado, eso se ha tratado de hacer en toda la UNAM desde que yo trabajo en la UNAM, que son muchísimos años. Y el problema es tener profesores calificados en enseñanza de lenguas, que por cierto somos de las pocas áreas a las que se nos exige tener un curso de formación de profesores donde estemos actualizados en las nuevas enseñanzas, teorías pedagógicas de enseñanzas en general, ¿sí? Y por otro lado, pienso que hay alumnos que ya dominan el inglés y que se les podría o debería ofrecer opciones en otras lenguas, no cerrarnos solamente a la enseñanza del inglés, porque todos sabemos que aprender una lengua extranjera nueva nos abre una manera diferente de concebir el mundo. Hay estudiantes de aquí de la facultad que se van de movilidad a Alemania, a Francia, a Italia, y la verdad nos hacen falta maestros para ofrecer cursos de lenguas extranjeras. No se abren estas plazas, no se abren más plazas por falta de presupuesto o porque no son arquitectos, ¿sí? Se les da preferencia en las facultades a los profesores de especialidad de cada facultad, pero no a las lenguas extranjeras, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿cómo se puede hacer para que las facultades incluyan dentro de su cuerpo académico a los profesores de lenguas? Sí, tú. Por aquí el micrófono, aprovecho. Soy Isaura González, secretaria académica de la facultad. Y bueno, veo que usted menciona en su plan de trabajo este tema de
de aprovechar también las tecnologías para abrir otro tipo de movilidad académica. Aquí hemos tenido ya contacto con lo que son los cursos COE, el Collaborative Online International Learning, pero entiendo que todavía no hay no sé si dentro de su plan de trabajo está planteando algún programa pues para apoyar este tipo de cursos, porque en efecto tendremos que ver cómo nos insertamos en los planes de estudio. Ahorita ventajosamente estamos en ese proceso nosotros, ya tenemos los diagnósticos y el año que entra vamos a entrar en la revisión de nuestros 4 planes de estudios. Pero creo que eso es, o sea, está habiendo muchas iniciativas aquí hacia la facultad de otras universidades internacionales de hacer workshops, ¿no? Hacer intercambios cortos, que no solo implican hacerlo en línea, sino que también implican traer y llevar estudiantes a estancias cortas. Y entonces, pues se nos acaban los recursos, ¿no? Se alcanzan los, ahorita se me fue el nombre del PAESI, ¿no? Para mandar a nuestros estudiantes. Y esta facultad, pues de verdad no hay muchos estudiantes de intercambio, pero estos intercambios cortos creo que pueden tener muchísima cabida. No sé, acabamos de tener uno en Berlín, que se fueron de las 4 licenciaturas y regresaron de verdad con otro chip, los chavos y los docentes. Entonces esa sería una de las preguntas, ¿qué tiene usted considerado apoyar este tipo de iniciativas? Y la otra, que a lo mejor tiene que ver con lo que dice la maestra Pili, bueno, no están obligados los profesores a la actualización docente, ¿no? Entonces aquí hay muchos cursos y hay muchos diplomados y hay muchas iniciativas, pero luego los estudiantes a veces dicen que ok, que los siguen dando clases como hace 20 años, como hace 30 años, entonces no sé cómo podemos incentivarlos en su plan de trabajo. ¿Tiene usted considerado? No sé si los podemos obligar, pero si bien es nuestra responsabilidad, mientras no sea esto obligatorio, pues sí estamos mucho a la voluntad del profesorado, que según los números que tiene aquí Educación Continua, pues digamos que es un 30% de la planta docente a la que tradicionalmente asiste a los cursos, ¿no? Y hay una oferta muy amplia, pero todavía nos falta permear mucho. Entonces, en ese sentido, para fortalecer esa, para poder tener esa educación de vanguardia, ¿cómo fortalecer esa actualización docente si esto no es algo obligado, ¿no? Dentro pues, del estatuto universitario? Y entonces los chavos ya están con otro chip y pues no necesariamente todos los profesores, ¿no? Entonces pues ahí también me gustaría que ampliara un poco dentro de su propuesta que plantea. Muchas gracias. Una pequeña aclaración. Nosotros tenemos una mediateca en la facultad, por cierto, creo que es la más bonita de toda la UNAM. Más faltaba que no fuera. La más faltaba, y ahí nosotros, nuestra labor como asesores de mediateca es favorecer, aprender a aprender. Nosotros vamos guiando, nuestro papel es diferente al de un profesor de clase. Nosotros centramos la atención no en el método, no en la metodología, no en los materiales, sino en el aprendiente. Y nosotros los vamos guiando para que ellos puedan aprender una lengua extranjera. Gracias. Muchas gracias, maestro Chávez. En efecto, la universidad lo ha intentado y la última manera que se intentó de manera como que se mantuvo fueron los 8 años de rectorado, donde se mantuvo la Congregación General de Lenguas, que se había avanzado mucho en una serie de aprendizajes al interior de la comunidad, de dotarnos primero de equipamientos como son los laboratorios de idiomas y las mediatecas, desde el bachillerato a las diferentes bibliotecas, en donde se hizo. Bueno, como trabajar con el bachillerato en varias actividades. Así como también asegurarnos que tuviéramos un personal docente que pudiese dar estos cursos. Ahora la Escuela Nacional de Lenguas y Traducción hay una licenciatura sobre enseñanza de idiomas. Pues formamos nosotros mismos a nuestros propios cuadros que pudiésemos contratar en la universidad para que justamente fueran profesores. Pues yo con usted que no debiésemos limitarnos al inglés, y si algún alumno quisiera aprender italiano, debiésemos facilitarlo. Lo que no quisiera regresar a la situación que me encontré cuando era secretario general,
donde en el bachillerato había un alumno que quería estudiar francés, pues estudiaba francés, otro estudiaba italiano, otro estudiaba inglés, de 9 horas no aprendían ninguno de los tres, cuando en la realidad la lengua franca es inglés. Incluso me vino a ver el agregado de la Universidad Francesa para reclamar. Yo le digo, ¿usted cuál es el segundo idioma que enseña en Francia? ¿El español o el inglés? El inglés, usted cree que también. Entonces, digamos, sí tenemos que establecer como la lengua franca es el inglés, pero el inglés. Y si después de ello quiere aprender un alumno italiano, pues que italiano, pues bien. Entonces, pero creo que sí debía ser posible. Y cuando hablamos de cómo lograr que tengamos la modificación de los planes de estudio con una visión flexible en donde incorporemos los idiomas, nos va a obligar dentro de la universidad a identificar cuáles son estas necesidades de dotación de personal académico con ciertas características, de tal manera que podamos, por criterio de planeación, presupuestar y entonces pelear los recursos que nos permitan avanzar en esa dirección. Si no lo hacemos, lo único que vamos a hacer es con los recursos que nosotros tratar de resolver y tapar los agujeros que nosotros mismos estamos haciendo. Pero no es la manera de crecer de la universidad, no es la manera de resolver los problemas de la universidad. Entonces, por eso es tan importante tener claro hacia dónde vamos y poder tener una métrica de lo que implica el avance en ese sentido en términos de personal académico, administrativo, etc. Sobre el tema de los cursos de profesores, que tiene que ver con la pregunta de la arquitecta González, en el Estatuto Personal Académico, la revisión del Estatuto reconoce que es una responsabilidad de la academia actualizarse. Y hay una corresponsabilidad de la universidad para generar las condiciones para que esa actualización se dé. Esto, al momento de tuviera en el automáticamente estaríamos estableciendo esa obligatoriedad hacia el personal académico de una actualización. Y nos permitiría, por ejemplo, desde el EGAPA, diseñar junto con las facultades que incidan en una mejor calidad de la docencia, una mejor calidad de, digamos, este proceso de enseñanza. Pero ese es el camino, y que ya es un acuerdo, además, que se tomaban por las diferentes partes, porque podríamos caminar en esa dirección. Sobre los COE y los otros mecanismos, hablaba yo de internacionalizar el currículum justamente utilizando este tipo de herramientas o este tipo de arreglos, por llamarlo de una manera, en donde en colaboraciones con otras universidades podamos tener intercambios virtuales desde una actividad muy básica, digamos, para los planes de estudio, hasta llegar con intercambios cortos. Uno de los intercambios presenciales es que en una universidad de este tamaño nos lleva a seleccionar o criterios de selección en donde de alguna manera estamos siendo digamos, selectivos, listas, digamos, en algún sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado nada más de cómo instrumentar esto. En algún momento, por ejemplo, mandamos a unos estudiantes a un verano en Stanford y hicimos todo un protocolo para seleccionar los 11 estudiantes que se fueron y efectivamente llegaron con otra visión del mundo, con otra visión de lo que es una biblioteca, que funciona 24 horas del día, 7 días de la semana, otra visión distinta de lo que son el transporte interno de la universidad, una visión distinta de lo que son los dormitorios, de las cafeterías. Hay un cambio positivo porque además se convierten en una fuerza de cambio del interior de nuestras comunidades. Creo que no hay que desperdiciar esos intercambios, hay que buscar aprovecharlos, pero si se dan esos intercambios, también tenemos que tener la posibilidad al interior de nuestros planes de estudio de que los créditos que cursaron, si es que fueron cursados algunos créditos, les sean revalidados y les sean considerados como tales. He quedado de casos en donde se van a X lugar y regresan y dicen, no, pues es que esa asignatura no te la puedo considerar. No es exactamente la misma que ese plan de estudio. ¿Para qué me mandaste? De movilidad, y el que mandó la movilidad fue la propia universidad, pues, ¿qué me mandaste? Sí, esta revisión de los planes de estudio nos permite dotarnos de estas flexibilidades para facilitar la internacionalización. Y creo que en el ámbito de la internacionalización, como una estrategia central de la universidad, tenemos que tener una diversidad de herramientas y de acciones que estén disponibles para cualquiera de nuestras entidades académicas. Tengamos la posibilidad de
pues ya en honor a los tiempos, damos por terminado el diálogo y bueno, queremos agradecerle al doctor Alcocer, parte de la dirección de la facultad, las consejeras universitarias y nuestra comunidad aquí presente, su presencia aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias. Un libro que quiero empezar a regalar. Gracias. Muchas Para la gracias. biblioteca, supongo, no sé. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Nos esperamos mañana. Continuamos a la 1 y a las 5 de la tarde.